Ya está. Ok. Buenas tardes, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a definir la frontera de un conjunto. Vamos a definir qué es un punto frontera de un conjunto A y vamos a ver algunas propiedades del operador frontera. ¿Ok? Está muy relacionado con la cerradura de un conjunto. Se va a ver en la definición que hay una relación entre la cerradura y la frontera. Y bueno, después, ¿qué sigue? Hoy vemos la frontera. En la siguiente clase veríamos el exterior y los puntos de acumulación. El exterior es muy rápido de ver, es súper rápido el exterior, porque ya estudiamos al interior de un conjunto. El exterior se define como el interior del complemento del conjunto. Ajá. Entonces es rápido, los puntos de acumulación nos va a llevar un ratito, y después lo que sigue es relacionar todos estos operadores. Ajá. Pero bueno, hoy vamos a ver la frontera, así que vamos a empezar. Voy a dar la definición de un punto frontera, que va a la definición. Definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar un espacio topológico X, tau. Un espacio topológico. Vamos a tomar un subconjunto de X. Vamos a tomar un subconjunto de X y X0, un punto en X. ¿Ok? Vamos a ver la definición de punto frontera. Decimos que X0 es punto frontera de A, sí, solo si sucede lo siguiente. Para cada abierto que tú des, para cada U abierto, o sea, elemento de tau, tal que X0 pertenece en U, debe de suceder que U intersección A es distinto del vacío y U intersección, el complemento de A, también es distinto del vacío. ¿Ok? Al conjunto de todos los puntos frontera, conjunto de los puntos frontera de A, lo denotamos por esta manera, con ese símbolo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese conjuntito? Es el conjunto de todos los X en X, tal que X es punto frontera de A. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tú tienes un espacio topológico, tomas un subconjunto de X y un punto X0 en X. Decimos que X0 es punto frontera si para cualquier abierto que contiene el punto X, ese abierto, intersección A, es distinto del vacío. Pero también ese abierto, intersección, el complemento de A, debe de ser distinto del vacío. Y esto debe de suceder para cada abierto que contiene el punto X0. ¿Ok? Y al conjunto de puntos frontera, lo denotamos de esta manera, como lo escribí. Lo vamos a denotar de esa forma, ¿ok? ¿Cómo se ve gráficamente esta definición? Vamos a hacer un dibujo. ¿Cómo se ve? Se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro espacio topológico X. Y tomamos un subconjunto de A. Intuitivamente, los puntos frontera son aquellos que están en la orillita del conjunto A, que están muy cerca de salirse de A y que están muy cerca también de estar dentro del conjunto A, dentro del conjunto A, ¿no? Bueno, ¿quién sería un punto frontera en este dibujo? Por ejemplo, este sería un punto frontera, el que estoy marcando de verde. Bueno, le cambio el... Voy, ahí está. Ya. Este es un punto frontera. ¿Por qué? Porque para cualquier abierto, por pequeño que sea el abierto que tomes, sea cual sea el abierto que tú tomes, siempre va a haber puntos que están en A, en U intersección A. Por ejemplo, este que estoy dibujando de color café. Hay puntos que están en U intersección A y también hay puntos en U intersección el complemento del conjunto A. Entonces, los puntos frontera, intuitivamente, son los puntos que están a la orilla del conjunto A, que están en la orillita del conjunto. ¿Ok?
Bueno, esa es la definición. Yo creo que ya estamos familiarizados con esta definición. ¿Por qué? Porque esta se estudia en cálculo 3. Los puntos frontera, los puntos interiores, la cerradura, son cosas de cálculo 3, pero aquí estamos generalizando. Lo estamos llevando a espacios topológicos. ¿Ok? Bueno, si hay dudas me dicen. ¿Qué es lo que sigue? Pues ver propiedades del operador frontera. Esto lo podrían, este símbolo, la frontera, nabla, podemos verlo como un operador entre el potencia de X y el potencia de X. ¿Por qué? Lo podemos ver de esta manera. Aquí lo voy a poner. Observación. El cálculo de frontera, calcularle a un conjunto la frontera, lo podríamos ver como una función. Una función que va del potencia de X en el potencia de X. Después vamos a ver que el codominio, de hecho, inmediatamente, unos 5 minutitos, vamos a ver que el codominio lo podríamos restringir a la familia de todos los conjuntos cerrados. O en un momento vamos a ver que la frontera de A siempre va a ser un conjunto cerrado. ¿Ok? Entonces podríamos ver a la frontera como un operador. Un operador que va del potencia de X en el potencia de X, tal que a cada conjunto que le calculan su frontera. Y eso va a ser un conjunto de X, ¿no? Y por lo tanto un elemento del potencia de X. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es demostrar propiedades del operador frontera. ¿Va? Voy a bajar tantito y vamos a enunciar el teorema. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a pararnos en un espacio topológico, ¿no? X, tau, un espacio topológico. ¿Qué es lo que dice el teorema? Voy a bajar tantito. El teorema dice lo siguiente. 1. Así que, a ver, espérenme tantito. Déjenme ver. Ahí está. Listo, ya está. Ahora sí creo que ya está bien. 1. Para todo A subconjunto de X, la frontera de A se puede ver como la cerradura de A intersección la cerradura de X menos A. Ese es el primero. 2. La frontera de A, para cualquier A subconjunto de X, la frontera de A es igual a la frontera de X menos A. 3. Para cualquier A subconjunto de X, déjenme quito esto de para todo, para simplificar la notación. Solo lo dejo en el primero. Ahí está. La frontera de A es un conjunto cerrado. 4. La frontera siempre va a ser un conjunto cerrado, ¿ok? 4. Si calculamos la frontera de la cerradura de A y comparamos a la frontera de la cerradura de A con la frontera de A, ahí hay una relación de contención. Ocurre que la frontera de la cerradura de A se queda contenida en la frontera de A. Y la contención, y eso lo vamos a ver, la contención puede ser propia. ¿Ok? 5. La frontera de la frontera de A se queda contenida en la frontera del conjunto A. Y lo mismo, la contención puede ser propia. Voy a bajar tantito. 6. Vamos a ver que la frontera de la intersección se queda contenida en la frontera de A, intersección, la cerradura de B, unión, la frontera de B, intersección, la cerradura del conjunto A. Y lo mismo de hace ratito. La contención aquí también puede ser propia. Y vamos a dar un ejemplo, ¿ok? Bajo un poquito más. Ahí está. 7. La frontera no preserva contenciones, a diferencia del interior y la cerradura. El interior y la cerradura sí preservan contenciones.
Si A es un subconjunto de B, el interior de A es un subconjunto del interior de B, la cerradura de A es un subconjunto de la cerradura de B. Pero con la frontera no pasa eso. Vamos a escribirlo de esa manera. La frontera no preserva contenciones. ¿Ok? 8. ¿Bajo qué condiciones sí? Ahora nos preguntamos eso. Ok, no preserva contenciones en general, pero ¿bajo qué condiciones sí va a preservar contenciones? Ah, bueno, si tenemos lo siguiente, si el interior de B se queda contenido en A y A se queda contenido en la cerradura de B, entonces va a ocurrir que la frontera de A está contenida en la frontera del conjunto B. ¿Ok? 9. La frontera de A unión B. La frontera de A unión B se queda contenida en la frontera de A unión la frontera de B. Y lo mismo, la contención aquí también puede ser propia. Puede darse la contención propia. O sea, en general, la frontera de A unión B no tiene por qué ser igual a la frontera de A unión la frontera de B. ¿Ok? ¿Bajo qué condiciones sí? Lo mismo que en 7. ¿Bajo qué condiciones la frontera de A unión B es igual a la frontera de A unión la frontera de B? Bueno, eso es lo que dice 10. Si tus conjuntos son ajenos, no solo ajenos, que estén bien separados. ¿A qué nos referimos con bien separados? Que A intersección, la cerradura de B, sea igual al vacío, y lo mismo con B intersección, la cerradura de A. Si A intersección la cerradura de B es igual al vacío y B intersección la cerradura de A es igual al vacío, entonces la frontera de A unión B va a ser igual a la frontera de A unión la frontera de B. ¿Ok? Eso es lo que vamos a probar el día de hoy. Bueno, yo espero que nos alcance el tiempo. Al menos estoy seguro que hasta 9 sí llegamos. La prueba de 10 es un poquito más complicada que las demás, así que igual si nos queda poco tiempo, pues ya no la hacemos y comentamos algunas cositas, ¿no? Que hayan quedado por ahí. Bueno, esto es lo que tenemos que probar el día de hoy. Ya definimos a la frontera, tenemos que ver estas 10 propiedades, o al menos 9. La primera que dice que la frontera se puede describir en términos de la cerradura, que es lo que había comentado al principio. La frontera de A es la cerradura de A, cierra el conjunto A, cierra el complemento de A e intersecta esos conjuntos. ¿Ok? Eso es lo que dice el 1, ¿no? Después 2, ¿qué dice? Que la frontera de A se puede ver como la frontera es la frontera del complemento de A. ¿Ok? Hay dos formas de calcularla. 3, la frontera de A siempre va a ser un conjunto cerrado. Eso es consecuencia de 1. ¿Va? La frontera de la cerradura se queda contenida en la frontera de A. La frontera de A está contenida en la frontera de A. Vamos a ver que las contenciones pueden ser propias. Vamos a dar un ejemplo en donde la contención es propia. La frontera de A intersección B se queda contenido en la frontera de A intersección la cerradura de B, unión la frontera de B, intersección la cerradura de A. Lo mismo, la contención puede ser propia. La frontera, a diferencia del operador interior y el operador cerradura, no preserva contenciones. Y vamos a dar un ejemplo. Quizá ya lo conozcan por cálculo 3. Vamos a dar ese ejemplo nuevamente, posiblemente. Ya lo vieron. 8. ¿Bajo qué condiciones la frontera sí preserva contenciones? Esto a lo mejor sí es algo nuevo. Bueno, si el conjunto A se queda contenido se queda en medio del interior y la cerradura, bajo esas condiciones, la frontera de A sí se queda contenida en la frontera del conjunto B. ¿Ok? No tenemos aquí que A sea subconjunto de B. ¿Ok? Pero hay como que en cierto sentido preserva parcialmente la contención. ¿Ok? Y 9. 9 nos dice que la frontera de unión B se queda contenida en la frontera de A unión la frontera de B. La contención puede ser propia. ¿Y bajo qué condiciones se da la igualdad? Bueno, bajo estas, ¿no? Que estoy subrayando de rojo. Bajo esas condiciones sí se preserva la igualdad. ¿Va? Se da la igualdad. Bueno, pues vamos a empezar la demostración de estos 10 resultados, de estas 10 propiedades. Vamos a empezar. Demostración.
La primera, ¿qué es lo que dice? Por demostrar que la frontera de A es igual a la cerradura de A, intersección la cerradura de X menos A, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es una igualdad de conjuntos. Vamos a tomar un punto en la frontera de A, arbitrario. Y vamos a ver que a base de sí, solo sí, vamos a llegar a la cerradura de A, intersección la cerradura de X menos A. Va a la prueba. X pertenece a la frontera de A, sí, solo sí, ¿qué pasa? Sí, solo sí, para cada U abierto, tal que X0, vamos a llamarle X0, tal que X0 pertenece en U, ¿qué tiene que ocurrir? Debe suceder que U intersección A es distinto del vacío y U intersección X menos A es distinto del vacío. Esa proposición la podemos separar en dos proposiciones. ¿Cómo? En la siguiente, para todo U abierto, tal que X0 pertenece en U intersección A es distinto del vacío. Y para todo, aquí vamos a poner un I, para todo U abierto, tal que X0 pertenece a U, debe suceder que U intersección X menos A es distinto del vacío. Observen que dicen lo mismo. En la primera estoy diciendo que para cualquier abierto y que contiene el punto X0, U intersección A es distinto del vacío y U intersección el complemento de A es distinto del vacío. Y en la segunda, en lo último que escribí, pues estamos diciendo lo mismo, pero estamos diciendo en dos el conectivo lógico y, ¿ok? Estamos diciendo lo mismo. Pero así las cosas que tenemos, que en el penúltimo renglón estamos dando la definición de punto de adherencia. Recuerden que para hacer punto de adherencia, un punto X0 es de adherencia si para cada, del conjunto A, si para cada abierto que contiene el punto X0, la intersección con A es distinta del vacío. ¿Ok? Y para hacer punto de adherencia, del complemento de A, ¿qué tiene que suceder? Que para cada abierto que contiene el punto X0, U intersección X menos A es distinto del vacío. Así como escribimos las cosas, tenemos lo siguiente. Tenemos que esto pasa si y solo si X0 pertenece a la cerradura de A y X0 pertenece a la cerradura de X menos A. ¿Ok? Y como todo fue sí y solo sí, ¿qué tenemos? Que entonces, por lo tanto, la frontera de A es igual a la cerradura de A, intersección, la cerradura de X menos A. Entonces ya tenemos probado 1. Voy a bajar tantito y vamos a probar 2. ¿Qué tenemos que demostrar? Ahí está. ¿Qué tenemos que demostrar? 2. Por demostrar que la frontera de A es igual a la frontera del complemento, ¿no? Si no me equivoco, sí. Por demostrar que la frontera de A es igual a la frontera de X menos A. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues, ¿quién es la frontera de A? Sabemos que la frontera de A, ¿quién es? Es la cerradura de A, intersección, la cerradura de X menos A. Esto por definición simplemente. Bueno, por 1. Por 1, sabemos que la frontera de A es la cerradura de A, intersección la cerradura de X menos A. ¿Quién es la frontera de X menos A? Por 1, sabemos que eso es la cerradura de X menos A, intersección la cerradura de X menos A. ¿Ok? Complemento del complemento, te regresa al conjunto original y entonces lo que tenemos aquí es la cerradura de X menos A, intersección la cerradura del conjunto A, que se puede escribir como la cerradura de A, intersección la cerradura de X menos A. ¿Ok? En ambos casos da el mismo conjunto. Por lo tanto, se concluye que la cerradura de A es igual a la cerradura de X menos A. Voy a bajar y pasamos a 3. La frontera es un conjunto cerrado. Notemos que, por demostrar que la frontera de A es un conjunto cerrado.
Notemos que la frontera de A, ¿quién es? La frontera de A por 1 nuevamente es la cerradura de A, intersección, la cerradura de X menos A. Y sabemos por las propiedades de la cerradura que la cerradura siempre va a ser un conjunto cerrado. La cerradura de un conjunto siempre resulta ser un conjunto cerrado. Entonces tenemos dos cerrados. Estamos expresando la frontera como la intersección de dos cerrados. Intersección arbitraria de cerrados nos da cerrado y por lo tanto la frontera es un conjunto cerrado. Este es un cerrado, ya lo sabemos. La cerradura de X menos A es un cerrado. Intersección arbitraria de cerrados es cerrado. ¿Ok? Entonces podemos concluir que la frontera de A es cerrado. Es un conjunto cerrado. Ahí está, ¿no? Ya quedó 3. La frontera siempre va a ser un conjunto cerrado. 4. Es una contención, si no mal me equivoco. Dejen ver la frontera de la cerradura. Por demostrar, ahora que tenemos que probar, que la frontera de la cerradura de A se queda contenida en la frontera del conjunto A. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a ver quién es la frontera de la cerradura de A. Notemos que la frontera de la cerradura de A, eso por 1, ¿quién es? Es la cerradura de la cerradura de A. ¿A quién le estamos tomando la frontera? A la cerradura de A. Entonces aplicamos nuestra fórmula de la proposición 1 a la cerradura de A y ¿qué nos queda? Nos queda la cerradura de A, intersección, la cerradura de X menos la cerradura de A. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Por otra parte, ¿cómo se compara A con la cerradura de A? Sabemos que A está contenido en la cerradura del conjunto A. Cuando tomamos complementos, ¿qué pasa con esa contención? La contención se invierte y nos termina quedando que X menos la cerradura de A se queda contenida en X menos A. Aplicamos cerradura en ambos lados de la contención y la cerradura preserva contenciones. ¿Ok? Entonces nos termina quedando que la cerradura de X menos la cerradura de A está contenida en la cerradura de X menos A. ¿Y eso para qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Quedamos que la frontera de la cerradura de A, déjenme borro aquí, tenemos que la cerradura de la cerradura de A, intersección, la cerradura de X menos la cerradura de A, ese conjunto es un subconjunto de la cerradura de A, intersección, la cerradura de X menos A. ¿Ok? Por lo que se hizo aquí arriba. Por esto. Que estoy marcando con el puntero. O lo voy a subrayar mejor. Tenemos esto. Eso que estoy subrayando de rojo. Tenemos que la cerradura de X menos la cerradura de A está contenido en la cerradura de X menos A. ¿Ok? Tenemos esta intersección. Cerradura de A. El segundo intersectando, que es más grande, que es la cerradura de X menos A, y obtenemos una intersección más grande. ¿Ok? Por otra parte, la cerradura de la cerradura, ¿quién es? Tomas 2 veces cerradura, no hace falta, con tomar una vez cerradura es más que suficiente. La cerradura de la cerradura de A es igual a la cerradura de A. ¿Ok? Esos dos conjuntos son iguales. Pero los segundos intersectandos cumplen esta contención, la que estoy marcando de verde. Por lo tanto, tenemos que ¿con qué empezamos? Con la frontera de la cerradura de A. ¿Y a qué terminamos llegando? Voy a bajar tantito. Terminamos llegando a que la frontera de la cerradura de A se queda contenida en la cerradura de A, intersección la cerradura de X menos A. Ajá. Pero eso por 1 sabemos que es la frontera del conjunto A. Ahí está. Por lo tanto, la frontera
de la cerradura de A se queda contenida en la frontera de A. Y la contención puede ser propia. ¿Cuál es el ejemplo? Voy a bajar tantito. El ejemplo vamos a ponerlo en R. Vamos a tomar a X como los reales, A como los racionales. Se puede verificar que la cerradura de los racionales es igual a todo R. Se puede verificar que la frontera, son cosas que se hicieron en cálculo 3, por eso es que aquí no lo hacemos con tanto cuidado. La frontera de R, ¿quién es? Es el vacío. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la frontera de la cerradura de A, ¿quién sería? Sería el conjunto vacío. Por otra parte, ¿quién es la frontera de A? Aquí la calculo. La frontera de A son los racionales. Su frontera se puede verificar que es todo R. ¿Ok? Tenemos que la frontera de A es igual a todo R. ¿Qué pasó? Que la contención fue propia. ¿Ok? Entonces la contención puede ser propia. Aquí está el ejemplo. Y vamos a continuar. Si hay dudas, díganme por favor. ¿Vale? Entonces con esto probamos 4. Ahora vamos a probar 5. 5. Por demostrar que la frontera de A se queda contenida en la frontera de A. Vamos a hacer esa contención. ¿Cómo le hacemos? Pues, ¿quién es la frontera de la frontera de A? Notemos que la frontera de A por 1, por la proposición 1, bueno, el inciso 1 de todo este teorema, tenemos que la frontera de A, ¿quién es? La frontera de A es la frontera de A, cerradura, intersección, la cerradura de el complemento de la frontera de A. ¿Ok? Esa es una intersección y la intersección es más chiquita que cada intersectando. Entonces, esa intersección es un subconjunto en particular de la frontera de la cerradura de A. Aquí le cambié la anotación. Déjenme regreso a la anotación original. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos que la frontera de A es un subconjunto de la cerradura de la frontera de A. Pero la frontera de A probamos que es un conjunto cerrado. En el inciso 3, si no mal me equivoco, probamos que la frontera de A es un conjunto cerrado. Y cualquier conjunto cerrado, su cerradura es igual al mismo. Entonces tenemos que esto es igual a la frontera de A. Pues la frontera de A es cerrado. ¿Ok? ¿Qué se tiene? Pues entonces tenemos que la frontera de A está contenida en la frontera del conjunto A. Y la contención puede ser propia. El ejemplo, el mismito que hicimos hace rato, el del inciso 4. ¿Ja? El mismo ejemplo de 4 aplica. ¿Quién va a ser A? Los racionales. ¿Cuál es la frontera de los racionales? Todo R. Es algo que lo más seguro es que se verificó en cálculo 3. ¿Cuál es la frontera de R? El vacío. Y ya estuvo, ¿no? Con eso es más que suficiente. Bueno, voy a bajar. Vamos a verificar 6. Déjenme ver qué dice 6. 6 es esta contención, ¿no? La frontera de A intersección B se queda contenida en la frontera de A. Intersección la cerradura de B, unión la frontera de B, intersección la cerradura de A. ¿Ok? Vamos a escribirlo. Por demostrar que la frontera de A intersección B está contenida en la frontera de A, intersección la cerradura de B, unión la frontera de B, intersección la cerradura del conjunto A. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tomar un punto en la frontera de A intersección B y vamos a demostrar que ese punto está en esos dos unientos. ¿Va? Entonces, empezamos. Vamos a tomar un punto X que pertenece en la frontera de A intersección B. ¿Ok? Notemos que, vamos a notar algo. Notemos que la frontera de A intersección B, por definición, ¿quién es? Bueno, por el inciso 1, sabemos que la frontera de intersección B es la cerradura
de A intersección B, intersección la cerradura de X menos A intersección B. Otra vez, tenemos una intersección. Cada intersectando es más grande que la intersección. Entonces tenemos que esto es un subconjunto de la cerradura de A intersección B. Y la cerradura de A intersección B, estamos de acuerdo que está contenida en la cerradura de A y también está contenida en la cerradura de B. Eso consecuencia de que A intersección B es un subconjunto de A y a la vez es un subconjunto de B, ¿no? Y la cerradura preserva contenciones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la frontera de A intersección B, la frontera de A intersección B, y también está contenida en la cerradura del conjunto B. ¿Ok? Perfecto. Y tomamos un punto que está en la frontera de A intersección B. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Con todo esto podemos concluir que X pertenece a la cerradura de A y X pertenece a la cerradura del conjunto B. ¿Por qué? Porque la frontera de A intersección B está contenida en la cerradura de A, y en la cerradura de B. X es un punto de la frontera de A intersección B. Bueno, entonces X está en la cerradura de A y en la cerradura del conjunto B. ¿Ok? ¿Qué falta? Pues nosotros tenemos que ver que X se encuentra en alguno de estos dos uniendos, ya sea en frontera de A, intersección cerradura de B, o frontera de B, intersección cerradura de A. Nos falta ver que X está o en la frontera de A, para que esté en esa unión, basta con que esté en la frontera de A, por lo que ya hicimos, o que esté en la frontera del conjunto B. Supongamos, vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que X no está ni en la frontera de A ni en la frontera de B. Voy a bajar tantito. Vamos a suponer que X no pertenece a la frontera de A y tampoco pertenece a la frontera de B. X no pertenece a la frontera de A y tampoco pertenece a la frontera de B. O sea, no está en la unión. No está en la frontera de A y no está en la frontera de B. Entonces, ¿qué tenemos? Que X no pertenece, voy a ponerlo aquí abajo. Tenemos que X no pertenece a la frontera de A. ¿Quién es la frontera de A? Vamos a describirla. La frontera de nosotros sabemos que es la cerradura de A intersección la cerradura de X menos A. Y X no pertenece a la frontera de B. ¿Quién es la frontera de B? Por 1, sabemos que esto es la cerradura de B, intersección la cerradura de X menos B. Pero por lo que se hizo arriba, que lo voy a poner de color rojo, nosotros sabemos que X está en la cerradura de A y está en la cerradura de B. Eso ya lo sabemos, se probó arriba. Ajá. Estamos suponiendo que X no pertenece a la frontera de A. Ok, ¿por qué no pertenece a la frontera de A? Porque no está en alguno de estos dos signos A. Pero por lo de arriba, X está en la cerradura de A. Entonces, X no está en la frontera de A porque X no pertenece en la cerradura de X menos A. ¿Okay? X no está en la frontera de A porque X no pertenece a la cerradura de X menos A. Pertenece al primer intersectando por lo que se hizo arriba. De manera análoga, se concluye que X no pertenece en la cerradura de X menos B. X está en los primeros intersectandos, en cerradura de A y en cerradura de B. ¿Ok? Entonces, bueno, llegamos a esto. ¿Y qué significa no estar en la cerradura? X no está en la cerradura de A. Entonces, ¿qué podemos decir? Que existe un abierto U abierto, tal que X0 pertenece en U y U intersección X menos A, ¿cómo es? Es vacío. Porque al no estar en la cerradura, debe de haber un abierto que contiene el punto X0 y al intersectarlo con el complemento de A, esa intersección es vacía. ¿Por qué X no está en la cerradura de X menos B? Porque existe un abierto V
tal que, aquí le cambié x0, es x. X pertenece en V y V intersección X menos B, esa intersección es vacía. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construirnos un nuevo abierto. Llamémosle W. Sea W el abierto que se obtiene de intersectar a U con V. Es un abierto. ¿Por qué? Porque intersección finita de abiertos nos da un conjunto abierto, ¿no? Entonces sea W igual a U intersección B. W es abierto. Y X pertenece en W. ¿Ok? Pero este abierto, ¿qué virtudes tiene? Que este abierto, al intersectarlo con X menos A, esta intersección, ¿cómo es? Es vacía. Y al intersectarlo con X menos B, también la intersección resulta ser vacía. ¿Qué pasa si unimos? Si unimos a estos dos conjuntos, tenemos que W, intersección, X menos A, unión, X menos B, esta intersección sería vacía, pero lo podemos escribir de esta manera. W intersección, por leyes de De Morgan, esto se puede ver de la siguiente manera, como X menos A intersección B. W intersección X menos A intersección B es vacío. ¿Y eso en qué nos ayuda? Hay que recordar, voy a bajar tantito, voy a subir tantito más bien, tenemos que recordar que se supone el punto X está en la frontera de A intersección B. Ajá. Está tanto en la cerradura de A intersección B, como en la cerradura de X menos A intersección B. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué podemos concluir? De aquí podemos concluir que nuestro punto X está en W. X está en W. Y W, al intersectarlo con X menos A intersección B, es vacío. ¿Qué se concluye de esto? Que el punto X no pertenece a la cerradura de A intersección B. ¿Por qué? Porque encontramos un abierto, W, que contiene el punto X y al intersectar, perdón, aquí me equivoqué, es la cerradura de X menos A intersección B. Eso. X no pertenece a la cerradura de X, X no pertenece a la cerradura de X menos A intersección B. ¿Por qué? Porque hay un abierto que contiene el punto X y al intersectarlo con X menos A intersección B, esa intersección resulta ser vacía. ¿Ok? Entonces, X no está en la cerradura de X menos A intersección B, pero esto no es posible. Esto es una contradicción. ¿A qué? ¿A qué es contradicción? Al hecho de que X pertenece a la frontera de A intersección B. Y recuerden que la frontera de A intersección B es la cerradura de A intersección B, intersección, la cerradura de X menos A intersección B. Se supone X está en la frontera de A intersección B, entonces tiene que estar en la cerradura de A intersección B y en la cerradura de X menos A intersección B. Y acabamos de llegar a ¿qué cosa? A que X no pertenece a la cerradura de X menos A intersección B. Contradicción. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal, voy a subir tantito. Supusimos mal esto. Que X no pertenece a la frontera de A, unión, la frontera de B. ¿Qué se concluye? Pues que X tiene que estar o en la frontera de A o X tiene que estar en la frontera de B. ¿Ok? Vamos a escribir eso. Y entonces, ¿qué tenemos? Eso implica que X pertenece a la frontera de A, unión, la frontera de B. ¿Ok? Tenemos que X pertenece a la frontera de A, unión, la frontera de B. Y entonces tenemos dos casos. Si X pertenece a la frontera de A, entonces, por lo que se hizo arriba, voy a subir tantito, esto que está subrayado en rojo, lo que está en un cuadrito rojo. Ya habíamos concluido que X está en la cerradura de A y X está en la cerradura de B. Eso siempre pasa. X está en la cerradura de A y X está en la cerradura de B. Ok. Entonces, caso 1, ¿qué pasa si X está en la frontera de A? Bueno, si X está en la frontera de A, entonces X está en la frontera de A, intersección
la cerradura de B y listo. Si X pertenece a la frontera de B, que sería el otro caso, entonces X pertenece a la frontera de B, intersección, la cerradura del conjunto A. En cualquier caso, ¿a qué se llega? A que X está contenido, X es elemento de la frontera de A, intersección, la cerradura de B, unión, la frontera de B, intersección, la cerradura del conjunto A. ¿Dónde tomamos a X? X lo tomamos en la frontera de A, intersección B. ¿Y qué probamos? Que ese punto X está en la frontera de A, intersección, la cerradura de B, unión, la frontera de B, intersección, la cerradura del conjunto A. Ahí está. Por lo tanto, la frontera de A, intersección B, es un subconjunto de la frontera de A, intersección, la cerradura de B, unión, la frontera de B, intersección, la cerradura de A. Y ahí está la prueba. ¿Ok? Por contención, tomamos un punto X en la frontera de A, intersección B, y demostramos que está en esa unión. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos la contención. Voy a subir tantito. Con eso queda probado 6. 7, que es que la frontera no preserva contenciones, ¿no? Lo que sigue es demostrar que la frontera no preserva contenciones. Para ello vamos a dar un ejemplo. Vamos a pararnos en R. Déjenme lo escribo aquí. La frontera no preserva contenciones. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestro espacio topológico? Vamos a tomar a X igual a los reales. Con la topología euclidiana, por supuesto, igual que hace rato. X igual a los reales con la topología euclidiana. Vamos a tomar a como el intervalo 0,1. Vamos a tomar a B como el intervalo menos 1,2. ¿Ok? ¿Cuál es la frontera de A? Cálculo 3. ¿Cuál es la frontera del conjunto A? La frontera de A es 0 y 1. ¿Cuál es la frontera del conjunto B? La frontera de B es menos 1 y 2. ¿Ok? A es un subconjunto de B, estamos de acuerdo. A es un subconjunto de B. Por la manera en que se toman los intervalos, A es un subconjunto de B. Les calculamos la frontera y esos conjuntos no cumplen una relación de contención. Y de hecho, la frontera de A y la frontera de B son ajenos. ¿Ah? Entonces, ¿qué se concluye? Que en general, la frontera de A no preserva contenciones. ¿Okay? Entonces, no preserva contenciones. ¿Bajo qué condiciones sí? Ahora sigue eso. ¿Bajo qué condiciones la frontera sí va a preservar contenciones? Bueno, voy a bajar tantito. Y 8. ¿Qué tenemos que demostrar? Que si nuestros conjuntos A y B, si A y B son subconjuntos de X, un espacio topológico arbitrario, tales que el interior de B se queda contenido en A y A se queda contenido en la cerradura de B, entonces debe de suceder que la frontera de A es un subconjunto de la frontera de B. No es tal cual no preserva la contención. Es algo parcial nada más, ¿no? Porque en efecto, frontera de A es un subconjunto de la frontera de B. Eso es un hecho. Pero A no tiene por qué ser un subconjunto de B. Así, con las hipótesis que tenemos, lo único que sabemos es que el conjunto A está entre el interior de B y la cerradura de B. ¿Qué tal, por ejemplo, que el interior de B que B fuera un abierto? Entonces el interior de B coincide con B y no tendríamos que preserva contenciones, ¿no? Pero aquí lo que estamos diciendo es que si A se queda en medio del interior y la cerradura, entonces podemos garantizar que se cumple esta contención. Frontera de A, subconjunto de la frontera de B. Vamos a hacer la demostración. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tomar un punto en la frontera de A y vamos a demostrar que ese punto también está en la frontera de B. Entonces vamos a tomar un X en la frontera de A. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que X pertenece en la frontera de B.
¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tomar un abierto arbitrario que contiene el punto X y vamos a demostrar que U intersección B es distinto del vacío y U intersección X menos B es distinto del vacío. Entonces tomemos un abierto U arbitrario. Sea U abierto tal que X pertenece no. Por hipótesis, ¿qué sabemos? Por hipótesis, X está en la frontera de A. Entonces, por hipótesis, sabemos que U intersección A, ¿cómo tiene que ser? Distinto del vacío. Y U intersección X menos A, ¿cómo tiene que ser? También tiene que tener intersección distinta del vacío. ¿Por qué? Porque el punto X está en la frontera del conjunto A. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a ocupar nuestra hipótesis del teorema, que el interior de B se queda contenido en A y A se queda contenido en la cerradura de B. ¿Ok? Entonces podemos decir lo siguiente. De esto podemos afirmar que U intersección la cerradura de B es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque si fíjense en la primera intersección no vacía que tenemos. U intersección A es distinto del vacío. Y A es un subconjunto de la cerradura de B. Entonces, la cerradura de B es un conjunto más grande, que vas a intersectarlo con el conjunto U. Eso te va a una intersección mayor que U intersección A. Y U intersección A es distinto del vacío. Ah, entonces U intersección la cerradura de B también es distinto del vacío. Ahora, de aquí también se sigue que U intersección X menos el interior, perdón, X menos el interior de B, no, sí, X menos el interior de B es distinto del vacío. ¿Por qué? Bueno, vamos a comparar a X menos A con X menos el interior de B. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que el interior de B está contenido en A. Tomemos complementos. ¿Qué pasa? Pues que las contenciones se invierten y nos queda que X menos A es un subconjunto de X menos el interior de B. ¿Quién es más grande? ¿X menos A o X menos el interior de B? X menos el interior de B. X menos A, al intersectarlo con U, tenemos intersección distinta del vacío. Bueno, con más razón, X menos el interior de B, que es un conjunto más grande, al intersectarlo con del vacío. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Pero aquí vamos a hacer una observación, que ya lo vimos, ya lo verificamos en algún momento, en una prueba de la cerradura, vimos que X menos el interior del conjunto B, le pusimos otra anotación, pero básicamente lo que vimos es que X menos el interior de un conjunto es la cerradura de X menos B. Esto ya lo vimos. En medio de una prueba de la cerradura, vimos que se cumple esa igualdad. ¿Ok? Si hay dudas en esa igualdad, me dicen, ¿no? Y la hacemos de volada, no hay ningún problema. Y entonces, lo que está en el círculo verde, lo podemos escribir de esta manera. Voy a bajar tantito. Entonces, lo que está en el círculo verde, lo podemos escribir de esta forma. U intersección la cerradura de B es distinta del vacío. La primera intersección déjala igual, pero la segunda intersección vamos a escribirla de esta manera. U intersección la cerradura de X menos B es distinta del vacío. ¿Ok? Entonces tenemos esto. U intersección cerradura de B distinto del vacío y U intersección la cerradura de X menos B es distinta del vacío. Y yo les afirmo, y ahorita lo probamos, que si yo le quito la cerradura, aquí le ponemos un asterisco, ahorita lo probamos, U intersección B, y yo le quito también la cerradura al segundo intersectando, esta intersección es no vacía y esta sigue siendo no vacía. Estamos de acuerdo que si verificamos lo que está en asterisco ya acabamos. ¿Por qué? Porque tomamos, vean cómo hicimos las cosas. Tomamos un punto X en la frontera de... ¿Y qué queremos demostrar?
del conjunto B. Ajá. Queremos ver que X pertenece a la frontera de B. ¿Qué hicimos? Pues tomamos un abierto arbitrario que contiene el punto X. ¿Y qué demostramos? Que ese abierto arbitrario que tiene el punto X tiene intersección con B, distinta del vacío, y tiene intersección con X menos B, distinta del vacío. De aquí se sigue, como U fue arbitrario, de aquí se sigue que el punto X pertenece a la frontera de B y por lo tanto la frontera de A se queda contenida en la frontera de B. ¿Ok? Entonces, dando por hecho asterisco, ya quedó la prueba. ¿Va? Vamos a probar asterisco. Vamos a probar asterisco en una forma un poquito más general. Aquí lo ponemos, asterisco, lema. ¿Y qué dice el lema? Bueno, que si tú tienes un espacio topológico, y tomamos un A subconjunto de X y U abierto, entonces, U intersección A es distinto del vacío, sí, solo si U intersección la cerradura de A es distinta del vacío. Entonces tienes un espacio topológico, tomas un subconjunto de X, tomas un abierto U intersección A es distinta del vacío, sí, solo si U intersección la cerradura de A es un conjunto distinto del vacío. Hay una contención que es inmediata. ¿Cuál? Esta, ¿no? Esta de aquí es inmediata. ¿Por qué? Porque A se queda contenido en la cerradura de A. Vamos a escribirlo. A es un subconjunto de la cerradura de A. Intersecto U en ambos lados de la contención. ¿Y qué nos queda? Que U intersección A es un subconjunto de U intersección la cerradura de A. Se supone este es distinto del vacío. Bueno, entonces, U intersección la cerradura de A es distinto del vacío. Y ahí está. Esa implicación es inmediata. Vamos a hacer la otra. Ok, ahora vamos a suponer que U intersección la cerradura de A es distinta del vacío. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que U intersección A es no vacío. ¿Cómo le hacemos? Por demostrar que U intersección A es distinto del vacío. Pues vamos a tomar un punto en U intersección cerradura de A. Un punto X0. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Que X0 pertenece en U y X0 pertenece en la cerradura de A. Por estar en la cerradura de A, ¿qué quiere decir que X0 está en la cerradura de A? Que para cualquier abierto que contiene el punto X0, ese abierto intersección A es no vacío. ¿Cómo es X0 por hipótesis? Digo, ¿cómo es U por hipótesis? U es un abierto. Aquí está. Aquí lo dijimos, miren. U es un abierto por hipótesis. ¿Ok? Entonces, U es un abierto que contiene el punto X0. Así tomamos el punto X0, lo tomamos en U intersección la cerradura de A. Y X0 está en la cerradura de A. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que U, bueno, vamos a escribirlo con más cuidado. Tenemos que para todo W abierto, tal que X0 pertenece en W, sabemos que W intersección A es distinto del vacío. En particular, tomando W igual a U, ¿qué tenemos? Si tomamos a W como U, ¿qué podemos concluir? Pues que U intersección A es distinto del vacío. Y esto es justo lo que queríamos probar. Y ahí está, ¿no? El lemita ya quedó probado. ¿Cuál es la conclusión? Que si U intersección A es distinto del vacío, con U abierto, eso es importante, que U sea abierto. Si U intersección A es distinto del vacío, eso es sí, solo sí, U intersección, la cerradura de A es distinto del vacío. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos faltó? Déjenme ver los incisos. Nos faltó el 9 y el 10, ¿no? Entonces, los hacemos en la siguiente clase, que sería el martes. Y bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy, ¿ok? Nos vemos el
el martes. Que tengan bonito fin de semana. ¿Ok? Hasta luego. Cuídense mucho.